Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El podcast de hoy le he llamado ¿Quieres ser prudente o insensato? En nuestro camino del desarrollo espiritual, unido a tener el conocimiento de Dios para hacer su voluntad, aprendemos el hecho de que necesitamos del buen juicio, la mesura y la cautela. Es necesaria la prudencia, que no es mera cautela o moderación, sino sensatez o buen juicio. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo en una determinada situación para saber cómo hay que actuar y decidir. ¿Qué es la prudencia o sensatez? En los diccionarios bíblicos encontramos que es lo mismo que buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una cualidad que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Pero vamos a la palabra de Dios. En Proverbios 8, del 12 al 14. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Teniendo en cuenta que la prudencia atiende a las razones para obrar en un sentido u otro, las consecuencias para la vida moral de esta nueva sabiduría en forma de prudencia son enormes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la lógica de la vida fundada en la sabiduría humana. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ya no basta la mera sabiduría del hombre, se requiere la sabiduría de Dios, contra la que se opone la razón humana. Es la lógica divina en contraposición con la lógica del mundo, que no entiende cómo nuestro Dios anuncia lo por venir desde el principio, tal y como viene en Isaías 46:10. Y no entiende a un Jesús que dijo que todo el que pierda su vida por mí la hallará. Marcos 16. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios, a no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. El hombre prudente oye la voz de Dios, porque la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. El hombre prudente es aquel que aunque vengan vientos y marea, se mantiene firme. El hombre prudente vive bajo la justicia de Dios y distingue las cosas lícitas de las ilícitas, las útiles de las inútiles. Separa lo oportuno de lo inoportuno. Esto quiere decir que el hombre sensato y prudente vive ajustado y toma decisiones inteligentes ligadas a su concepción de la moralidad desde su cosmovisión espiritual, a las normas, principios y leyes morales que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, del 8 al 10. Y un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral, un legislador moral. Ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible de la moral. En la Biblia encontramos normas e indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. Por eso la educación moral es una misión importante de la Iglesia. El discernimiento, base de la inteligencia espiritual, forma parte de los dones que el Espíritu Santo nos da. De ahí que estemos obligados como cristianos responsables y fieles administradores de la gracia multiforme de Dios a profundizar el proyecto de Dios en nosotros y discernir su voluntad con inteligencia para poder obrar sabiamente
y con la justicia y el amor de Dios por delante para apartarnos del mal. Y aprovecho la ocasión de como que el 40% de mi audiencia está entre las edades de 18 a 28 años, o sea, son jóvenes, gracias a Dios. Es importante reflexionar en estos tiempos donde se promueve y divulga y escuchan canciones que incluso son premiadas, que embrutecen a los jóvenes y niños y promulgan un estilo de vida símbolo de la decadencia, la destrucción de los valores y de la familia. Es la promoción de la mediocridad y la ignorancia como expresión del reino de las tinieblas. Debemos ser cuidadosos y sensatos en este sentido, porque lo que se escucha promueve el reino de las tinieblas y nosotros debemos promulgar el reino de Dios y su justicia. Estas letras y mensajes están en contra de los mandamientos, leyes y principios de Dios que fueron creados para establecer el orden. Pero en esta época de posmodernidad, algunos aluden que son inoperantes. El caos y la falta de cordura imperan como expresión de carencia o insuficiente desarrollo de la fe, lo cual genera el incumplimiento de la voluntad del Señor. La moral cristiana está basada en seguir a Jesús. Esta moral debe responder y explicar los problemas económicos, políticos, culturales y sociales que hoy están afectando a nuestras vidas y a la humanidad para que seamos cristianos entendidos de estos tiempos. Tenemos una responsabilidad. Toda persona perteneciente al linaje escogido de Dios debe ser prudente. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. De espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 17:27. Es hermoso entender que la palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que lo llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Escucharemos siempre el consejo de Dios, porque aprenderemos a ser prudentes al oír y poner por obra su palabra, acción que además nos hará prever y evitar el mal que la imprudencia y la necedad podrían causarnos. La prudencia en Dios, aspecto que de modo personal quiero seguir desarrollando, es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas, es saber dar una respuesta adecuada, es aprender a callar cuando no es oportuno hablar, es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente, y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría e inteligencia de Dios. Hoy te invito a buscar la sabiduría de Dios, la inteligencia de lo alto y a ser prudentes para agradar al Señor. Gloria a Dios.